Entonces, bueno, continuando con la automatización, no olvidarse del testing, ¿no? Es muy importante transitar la etapa de testing, de pruebas, como decíamos, los robots, digamos, deben de ser bien desarrollados, diseñados, pero también probados antes de ponerse en producción. Entonces, bueno, las típicas etapas de pruebas unitarias, de integración, incluso de performance, de usuario deben ser, digamos, transitadas. Por otro lado, tenemos la etapa de documentación para la automatización previa y durante la automatización. De alguna forma los actores claves en esto coinciden en que es muy útil, digamos, haber hecho como una especie de registro de grabación del proceso actual antes de empezar a pensar en cómo automatizar. Se puede grabar con cualquiera de las herramientas que hoy tenemos disponibles. Todas esas interacciones que hacemos en la vida actual, digamos, del proceso, que lo hacemos en forma manual, pero como recuerden que los procesos se realizan en distintos sistemas, estoy trabajando en una computadora, bueno, de alguna forma registrar la pantalla tal cual la tengo en este momento, y yendo y viniendo con distintas herramientas que utilizo, que ingreso, que no ingreso, etc. Que grabo, donde grabo. Me puede quedar alguna cosa por fuera, pero la mayor parte del proceso lo voy a poder entender y comprender viendo una grabación del mismo. Eso me permite, por un lado, medir tiempos y por otro lado, registrar cuáles son todas esas interacciones que tengo. Eso no deja de lado que yo deba, digamos, además dibujar los flujos del proceso, documentarlo en algún sistema de documentación que puede ser, como hablábamos, en una nomenclatura del tipo BPMN, con mayor detalle posible, como para que después yo pueda identificar cuáles de todos esos pasos voy a automatizar y qué información preciso en cada uno de esos pasos o de esas actividades. También es importante, bueno, los requerimientos del negocio, funcionales, técnicos, separar lo que son los distintos, digamos, requerimientos que tengo para la automatización, cuáles son los objetivos que persigo, qué funcionalidades, qué herramientas se utilizan en ese proceso para ver si el robot con qué se tiene que integrar, qué permisos precisa utilizar, a qué precisa acceder, a qué base de datos, a qué tabla, a qué formulario, a qué sistema, etc. La documentación del proceso de alguna forma refiere a tener documentado cómo la voy a automatizar, qué datos voy a precisar, toda esa documentación debería estar especificada. Allí tenemos un link que después y el proceso y el documento que se los dejamos disponible en el EVA y de UiPath, que es un ejemplo, pero que es muy completo de cómo se podría hacer esa documentación de lo que se llamaría, digamos, la documentación del proceso definido para automatizar. Los invito a que lo vean con detalle. Algunos ejemplos de procesos robotizados, hay muchísimos, pero para volver ¿no? sobre lo práctico, por ejemplo, si yo tengo algo muy sencillo, que sea ingresar una solicitud, donde alguno de los pasos sea estandarizar la estructura de la información primero, ¿no? Entender, bueno, cómo voy a después ingresar esa solicitud con toda la información que me llegó, luego validar datos, entrar a una base de datos de cliente, crear el documento de la transacción, y guardar el documento en un repositorio, en este caso web. ¿Qué parte de esas sí o sí voy a poder automatizar? Y seguramente todo lo que es validación, entrar a la base de datos de clientes, crear el documento, guardar el documento en un repositorio, o sea, son todas actividades que no están, digamos, requiriendo ningún tipo de inteligencia, digamos, humana para realizarlos. Son candidatos a automatizar. También UiPath propone acá en su documentación, que nosotros se las dejamos disponible en el EVA también, un ejemplo de, bueno, un proceso como es hoy, ¿no? Un ASYS y que interviene lo que es un correo electrónico, en este caso el Outlook, herramientas de escritorio y un RP, como ese proceso como está hoy y lo documentaron en un formato del estilo BPMN bastante sencillo. A uno nos cuenta un poquito más sobre el proceso y después cuál es la propuesta del proceso automatizado. Todo lo que está marcado en rojo son todas las tareas que haría el robot y las que están, digamos, en azul o negro son las que haría la persona, que seguirían haciendo. Como verán, casi que la totalidad del proceso se vuelve automatizable, ¿no? Entonces, tiene algunos ajustes, no es exactamente el mismo. Entonces, los invito también a analizar y revisar en detalle estas dos etapas del antes y después de la automatización que propone UiPath.